Muy bien. Fila simple para entregar material, jóvenes. 4 láminas. 4 láminas. 4 láminas. 3. 4 láminas. 4 láminas. ¿Listo? Tenga cuidado. Gracias, señor Dávalos. No. Por favor, todos revisen que tienen 4 láminas y que corresponden a las láminas de la 33 a la 36. Si fueran tan amables, lo primero que tienen que apuntar el día de hoy es que hay examen este domingo. El examen de este domingo, para la parte práctica, para todos, es desde la lámina 33 hasta la lámina 40. ¿Ha quedado claro? La hora, lo más probable es que lo tengan que coordinar con el delegado general, pero el día es el domingo, este domingo. Para la parte teórica, es todo el capítulo de cardíaco y el capítulo de vascular hasta la parte de arcos aórticos. ¿Alguna pregunta acerca de las evaluaciones de este domingo? Señor Valencia, al final me hace acordar para su asistencia. Si fueran tan amables, atentos a la lista. Cárcamo, Gallo, Coahuila, Dávalos, Añadi, Empire,
Salcedo, Miranda, Mora, Sardón, Torres, Luján, no, es tu apellido, ¿no? Uchazara, tu tercer nombre es Luján. Yaresi, Yuca, me parece que toman sus exámenes. No, gracias. Segarra. Vamos a continuar con lo que corresponde a la separación del corazón. En el capítulo anterior ya habíamos separado las aurículas, pero ahora tenemos que concentrarnos en un segundo elemento. Esto que estoy observando aquí realmente son dos partes del corazón. Esta parte superior se llama tronco arterioso, ¿listo? Y la parte inferior se llama cono arterioso. Generalmente nos referimos a toda la estructura como tronco-cono, ¿listo? Pero hay un detalle muy importante. Este no es todo el cono arterioso. En la parte inferior va a haber una porción más de cono arterioso que se va a fusionar, que va a participar en la formación de una parte de los ventrículos, ¿listo? Entonces, es cierto que el tronco-cono participan en la formación de las grandes arterias. ¿Cuáles son las grandes arterias? La aorta ascendente y el tronco de la pulmonar. En este caso, como nos toca la parte en la tercera fase de cardiovascular, es muy importante entender que un vaso no tiene un origen único y aparte de eso no tiene un segmento único. Aorta no me dice nada, ¿listo? Entonces estoy hablando de la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar. Pero es bien cierto que si yo preguntara el cono arterioso o que el cono arterial participa en la formación del ventrículo, es cierto, ¿listo? Doctora, pero eso no tronco arterioso, pero ya que podemos hacer, ¿entendido? Muy bien. Cuando nosotros estudiamos anatomía, esta es la versión de anatomía que ustedes conocen, ¿verdad? Nos dice que las dos arterias se enroscan una alrededor de la otra, pero no es cierto. ¿Cómo así? Cuando tú tienes el tronco cono al inicio, es solo una estructura, es un vaso único, ¿listo? Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, necesito estas dos estructuras que se llaman crestas vulvares. ¿De dónde creen que vienen? De la cresta neural, ¿listo? Entonces, eso significa que antes de que llegaran estas células, toda la sangre que está saliendo de los ventrículos se está mezclando totalmente, ¿listo? Entonces, primero tienen que llegar las células de la cresta neural y no se van a ubicar en cualquier sitio. Se ubican generalmente en los bordes externos, es decir, por aquí y por aquí. ¿Y qué van a hacer? Van a crecer hacia la línea media. Este crecimiento hacia la línea media es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces llegan unas células de la cresta neural que dicen, ¿para qué nos vamos a dar vueltitas en espiral si es más fácil ir recto? ¿No es cierto? Eso tendría mucho sentido si es que no tengo ganas de trabajar. El único detalle es que, miren ustedes aquí, este es mi ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y miren ustedes qué dice acá. Que el vaso que se comunica con el ventrículo derecho es la aorta. ¿Listo? Ascendente. Y este de aquí es mi ventrículo izquierdo y para el lado izquierdo que tengo al tronco de la pulmonar. Si es que estas células me dividieran el troncocono de forma recta, yo tendría el ventrículo derecho comunicado con la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo comunicado con el tronco pulmonar. ¿Y eso sería una desgracia para el bebé o no? Sí, una desgracia total. De hecho, si es que estas células fueran tan afanosas que dicen vamos a cerrar esto recto y lo cierran completamente, el bebé se te muere. ¿Listo? ¿Cuál es la única posibilidad de salvarlo? Que haya otro tipo de comunicación. Por ejemplo, que la aurícula no se cerró completamente y entonces la sangre está pasando y ya podemos más o menos tener tiempo de salvar este bebé y poder operarlo. ¿Listo? Entonces, generalmente en corazón muchas veces hay varios problemas. ¿Listo? Por eso es muy importante saber la secuencia. ¿Por qué? A veces uno de estos problemas es lo que le está salvando la vida al bebé.
yo arreglo ese problema y lo mato más rápido. ¿Entendido? Entonces, ¿qué necesito? Que las células vayan en espiral. ¿Listo? Y de esa forma los vasos estén bien comunicados. Muy bien. Entonces vamos a este ladito. Nosotros estamos observando aquí ya el corazoncito, pero internamente este corazoncito está totalmente comunicado. Por eso necesitamos primero separar la aurícula. Ahorita vamos a ver cómo se separa el ventrículo y ahora vamos a separar los grandes vasos. ¿Listo? Los arteriales. Entonces nosotros recuerden que hemos ido cortando el corazoncito desde el diafragma. ¿No es cierto? Estamos subiendo y vamos a continuar hasta el cuellito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el corte? Aquí el número 3 es el que está más cerca del ventrículo. Cuando estoy más cerca del ventrículo, el tronco pulmonar siempre es anterior. ¿Por qué hago hincapié en esto? Han visto que he puesto 9 láminas. Estas 9 láminas son los cortes que estamos ejemplificando aquí, pero mucho más pegaditos. No estoy haciendo los cortes tan separados, sino que ustedes solamente tienen 4 láminas, no tienen 9. Eso significa que cada lámina tiene 2 versiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no alcanza para que todo el mundo tenga 9 láminas, porque los corazones son muy pequeñitos. Aparte de eso hay que tener mucho cuidado porque no solamente hay un corazón, son 4. 2 corazones antiguos y 2 corazones nuevos. ¿Eso qué significa? Que hay que tener cuidado con las características histológicas, de tal forma que sí cambia el color del corazón, o si es que es más grande, más chico, igual se puedan orientar. ¿Por qué digo esto? Si ustedes están viendo, es una sola estructura. ¿Listo? En este momento, a nivel histológico, no hay diferencia entre tronco pulmonar y aorta ascendente. Quien sea que esté mirando que se ven diferentes, tenemos que revisarlo seriamente porque no tienen ninguna diferencia. ¿Cómo así? Eran un solo vaso que se acaba de partir. ¿Listo? Una vez que se separan completamente, recién se individualizan y se acomodan. Por eso es que una arteria se echa para un lado y la otra para el otro, para no quitarse el espacio, pero solo eso. ¿Eso qué significa? Que la única forma de saber es orientarme por el espacio y las estructuras vecinas. ¿Listo? Porque si alguien me va a venir a decir que una es más grande que la otra, no es cierto. ¿Cuándo eso va a ser cierto? En el futuro. Cuando el bebé nace, la presión pulmonar cae totalmente y la aórtica sube. Entonces, ahora sí, la arteria pulmonar va a ser muy diferente de la aorta. Pero, acuérdense que este bebé tiene entre 7 y 8 semanas. ¿El pulmón funciona siquiera? Nada. Entonces, actualmente eran un solo vaso que se han partido y son igualitas. ¿Listo? Quien encuentre diferencias, de repente nos puede orientar porque hasta el momento la única forma de orientarse es con la dirección de la rotación. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, como dije, cuando estoy un poquito más arriba, la aorta ascendente está para el lado derecho y el tronco pulmonar está para el lado izquierdo. Y al final, ¿cómo termina todo? En que la aorta ascendente está en la parte anterior, como están viendo ustedes aquí, y el tronco pulmonar está en la parte posterior. ¿Listo? Entonces, necesito orientarme en el espacio. Este es nuestro videíto, pero primero tenemos que ubicarnos. ¿Ustedes saben qué es esto? Muy bien, yo les cuento. Todo esto corresponde a la aurícula derecha. Esto que está aquí arriba es el septum secundum. El espacio oscuro que se ve atravesando es el ostium secundum. Esta parte de aquí abajo que se observa es el septum primum y todo este espacio que está aquí afuera es el foramen oval. Deben ustedes recordar que el septum secundum pertenece a la aurícula derecha. Por lo tanto, este de aquí abajo es el ventrículo derecho en su porción más muscular. Esto que tengo aquí tiene como nombre septum inferius. ¿Qué cosa es el septum inferius? El tabique interventricular muscular. Y este hueco es perfectamente normal. ¿Por qué? Porque el tabique interventricular solo puede crecer hasta este nivel. Se necesita que las crestas vulvares primero separen al troncocono y luego continúen su crecimiento para formar el tabique membranoso interventricular. ¿Listo? Entendido esto y ubicados, ahora van a ver el videíto donde les enseña cómo es que se divide el troncocono. Por favor, estén muy atentos para que se puedan aprender. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo
el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del troncocono y comienzan a crear unos rebordes bulbares o crestas bulbares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el troncocono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen. Y es así como finalmente se oblitera por completo en la comunicación del tabique interventricular. Ahora todo visto desde otra perspectiva. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el troncocono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del troncocono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del troncocono comunica con el ventrículo derecho. Entonces, con eso se ha completado lo que corresponde a la separación de cavidades, que se llama formación de tabiques o tabicación. Lo único que no se mencionó es este vaso. Se llama conducto arterioso y tiene por función comunicar el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. ¿Por qué? Porque la sangre que está viniendo por el tronco pulmonar no puede avanzar hacia los pulmones, puesto que los pulmones se encuentran en el estadio pseudoglandular y todavía no han desarrollado su red de vasos sanguíneos. Eso quiere decir que no puede avanzar la sangre por ahí y por lo tanto tiene que avanzar por el conducto arterioso y descender por la aorta descendente. Entonces, ¿qué tengo en la lámina 33? En primer lugar, tienen que darse cuenta de que el tronco pulmonar es lo más anterior, siempre. Entonces, este que está más anterior se llama tronco pulmonar. ¿Qué más tienen que entender? Que el tronco pulmonar le da origen a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. ¿Yo puedo saber cuál es cuál? Sí, porque en todo momento van a tener en la parte posterior a la aorta descendente. La aorta descendente se va a ubicar en todo momento en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces de esa forma puedes saber cuál es cuál. Y como ustedes están viendo aquí a este costadito, por lo tanto sería la aorta ascendente. En esta zona es muy importante que reconozcan al timo. El timo va a estar justo encima del corazoncito, es decir, en la parte anterior. En algunos cortes no ha salido, puede haberse roto cualquier cosa, pero puede aparecer a cualquier nivel. ¿Listo? Y a los costados voy a tener parte de lo que son las aurículas. Muy bien, lámina número 1. Esta parte que es mucho más anterior corresponde al tronco pulmonar y esta es la aorta ascendente. Entonces, esa es la forma en que se marca todo el segmento. La secuencia de separación comienza con Valencia en la 1 y termina con Torres en el 9. Del 1 al 8 los microscopios están marcando el tronco pulmonar. ¿Listo? Ubíquense. Doctora, ¿se están moviendo? Obviamente porque están dando la vuelta uno alrededor del otro. ¿Por qué en el caso de Torres no? Porque ya estoy hasta arriba y no hay tronco pulmonar, solamente hay callado aórtico. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tengo el timo como les había dicho. Esto es toda la aurícula. La porción anterior se llama porción trabeculada de la aurícula. ¿De qué lado es? Izquierdo. Jóvenes,
La gran diferencia entre la porción lisa y la trabeculada es su origen. La porción trabeculada en ambos casos se forma a partir de la aurícula primitiva, mientras que la porción lisa se forma a partir de las venas adyacentes. Las venas que llegan a la aurícula izquierda son las pulmonares, pero durante la etapa embrionaria había una vena pulmonar común, una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda, y recién de allí se dividía en pulmonar derecha superior e inferior. ¿Qué pasó con todo ese segmento de venas? Fue absorbido por la aurícula. Es por eso que la porción lisa de la aurícula izquierda proviene de las venas pulmonares, mientras que la porción lisa de la aurícula derecha va a absorber al seno venoso. Si se recuerdan, el seno venoso era una gran vena que estaba detrás de la aurícula derecha, entonces fácilmente la adquiere y va a crecer su porción lisa. Aquí tenemos las dos arterias pulmonares, una y otra, y aquí tenemos la aorta descendente. Aquí, ¿qué ha pasado? El corte ha salido un poquito tangencial. Esto que estoy mostrándoles es la pared del ventrículo derecho. Esto de aquí es la luz del ventrículo derecho. Esto es la válvula sigmoidea pulmonar. Y esto que está aquí es la luz del tronco arterioso, del tronco pulmonar. El tronco pulmonar no ha salido en la versión de su pared, ¿listo? Por eso solo les estoy señalando la luz. En cambio, en la parte posterior, este vaso grande es la aorta ascendente, ¿listo? Estas dos que están a los lados del puntero son las dos arterias pulmonares. Lo que hay que identificar es qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. ¿Qué pasó aquí? Esta parte más anterior es el tronco pulmonar y posterior es la aorta ascendente. Aquí detrás de las dos aurículas hay dos venas bastante grandes y bastante redondeadas porque su pared es bastante respetable. Estas se llaman vena cardinal común, en este caso izquierda. ¿Cuál es el otro nombre que toma? Conducto de Cuvier, también izquierdo sería, ¿cierto? Y como ustedes están viendo, aquí está su contraparte en el lado derecho. Las estructuras pueden aparecer en cualquiera de las láminas. ¿De qué va a depender? Del ángulo del codo. Entonces, yo no les voy a preguntar qué lámina es esta, yo les voy a preguntar cómo se llama la estructura y cómo se forma y cosas así, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí también tengo las pulmonares, una pulmonar y otra pulmonar. ¿Qué pasa en la lámina 34? Nos dice que por la rotación la aorta ascendente se ha puesto posterior, pero hace rato ya estaba posterior ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, las láminas van cambiando y puede que se mueva un poquito más arriba y un poquito más abajo. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Esto de aquí es la pared del ventrículo derecho. Esta es la válvula sigmoidea pulmonar. Esto de aquí es la pared del tronco pulmonar. ¿Listo? ¿Por qué hago hincapié en eso? Los grandes vasos tienen una pared bien gruesa y bien reconocible. ¿Listo? Si es que esto viniera en el examen, aún así se llama tronco pulmonar. No importa que sea la pared. Puede ser que tengamos uno en la que esté la luz y sea más fácil de reconocer, pero aún así sigue siendo la misma estructura. ¿Y qué estamos observando aquí? Que el tronco pulmonar se divide en las dos arterias pulmonares. Si les podemos poner nombre, claro, hay que ubicar nada más a la aorta descendente. Pues, ¿cómo se llama esta? Aorta ascendente. Aquí nos ha tocado todo en luz. Pared del ventrículo derecho, sigmoidea pulmonar, tronco pulmonar. En este caso, al medio tengo al tronco pulmonar y esta es la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar izquierda no ha salido bien, es este pedacito. Pero aquí tengo un vaso adicional. Este vaso adicional que actualmente está en pared es el conducto arterioso, comunicando el tronco pulmonar con la aorta descendente. ¿Listo? Ese es uno de los objetivos también que tenemos que ver. En cambio, aquí todo está en luz. Esta es pared del ventrículo derecho, esta parte es el tronco pulmonar y esta parte de aquí es el conducto arterioso. Y aquí la última luz es la aorta descendente. Esto es un espacio continuo, pero
Es muy importante delimitar hasta dónde es tronco pulmonar y desde dónde es conducto arterioso, porque, como ustedes nos ven, se ven como un solo vaso. El límite está a este nivel, ven donde termina aquí el tejido, y que normalmente coincide con el origen de las pulmonares. Del origen de la pulmonar hacia la parte anterior, eso se llama tronco pulmonar. Del origen de la pulmonar hacia la parte posterior, conducto arterioso. ¿Listo? Muy bien. Y que obviamente la que está al costado se llama aorta ascendente. Muy bien. En este dibujito que nos dicen que la aorta ascendente se ha venido hacia el lado izquierdo y ahora está frente a la descendente, pero de este lado nos han mentido. Estos dibujitos los han hecho los estudiantes. El tronco pulmonar en ningún lado se ve delgado. El tronco pulmonar es grande, es grueso y tiene una gran pared muscular. ¿Listo? Tengan en cuenta que los dos son muy semejantes. Entonces, eso es lo que estoy demostrando aquí. ¿Los ven al mismo nivel? Sí, los dos tienen una pared muscular gruesa. Pero ¿qué pasa? Esta pared se está proyectando hacia la parte posterior. ¿Por qué? Porque se va a formar el callado aórtico. Entonces, generalmente la aorta ascendente va a tener un trocito extra de pared que está yendo ¿hacia dónde? Hacia la aorta descendente. Y de esa forma voy a poder reconocer cuál es cuál. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más estoy viendo aquí? Los dos conductos de Cuvier que están perfectos. Y aquí el timo que está en orden, ¿no es cierto? El timo puede salir de cualquier parte, no hay ningún problema. Entonces, en este caso ya es muy notorio, ¿no es cierto? La pared está haciendo una flecha que dirige la aorta descendente hacia la aorta descendente y bajo ningún contexto me voy a confundir, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que está señalando el puntero negro es el tronco pulmonar. ¿Esto alguien lo ve pequeño? No. Entonces, histológicamente son muy semejantes. La única forma es orientándome en relación a los tres vasos. Y la lámina 36, como les decía, ha subido un poquito más y entonces desaparece el tronco pulmonar y solamente tengo callado aórtico. A este nivel me pueden tocar todavía los conductos de Cuvier, pero a veces no están. Si no están, no hay problema. ¿Entendido? Entonces veamos aquí este dibujito. ¿Qué pasó aquí? Esta es la aorta descendente y aquí lo que estoy viendo es la pared inferior del callado aórtico. ¿Listo? Por eso es que está totalmente sólida y aquí tengo un trozo de aorta ascendente. Y este es el tronco pulmonar que está a punto de desaparecer. ¿Listo? Entonces, la pared muscular que comunica una arteria con la otra, eso es callado aórtico. ¿Listo? Y este es un pedacito, el último pedacito de tronco pulmonar que me quedó. ¿Listo? Muy bien. Aquí sí más bien ya solo me queda el callado, que está atravesado. No hay bajo ninguna circunstancia ni aorta descendente ni ascendente. ¿Por qué? Ya se han fusionado en el callado aórtico. Esta estructura que tengo aquí adelante se sigue llamando tipo. Esta estructura está muy notoria ahí al medio, el callado aórtico. Tengo los dos conductos de Cuvier y tengo el timo aquí adelante. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? Observar en orden. ¿Sí? Esto no funciona si lo hacen con el examen, no puedes comenzar por cualquier sitio, porque necesitas ir viendo cómo va cambiando y cómo van rotando, y de hecho se dan cuenta en un punto en que el tronco pulmonar está para aquí primero y luego está para el otro lado. ¿Listo? Pues hemos dicho comienza donde Valencia, no ha movido nada, ¿verdad? Muy bien. Comienza donde Valencia y dan la vuelta hasta Torres. Eso es lo primero que van a hacer. Después de que vean toda la secuencia, recién van a revisar sus láminas. En sus láminas tienen que reconocer todo lo que corresponde a la fase. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos del sistema digestivo, todos los elementos del respiratorio, todos los elementos del cardíaco, todos los elementos del vascular que existan en esta lámina deben estar dibujados para el día viernes. ¿Listo? Por favor, los dibujos de la guía en 4X. ¿Por qué? Necesitamos la aorta descendente. La aorta descendente es lo único que nos va a orientar.
Si pones demasiado aumento y no se logra ver la aorta descendente, no me puedes decir qué lado es derecho y qué lado es izquierdo, ¿no es cierto? Porque una arteria pulmonar no está descrita completamente si no tienes a qué lado pertenece. ¿Entendido? Jóvenes, pónganse a trabajar. Apenas terminen todos de ver la secuencia, voy a remitir.